Buenos días con todos. ¿Sí me están escuchando? Buenos días. Vamos a esperar que se conecten un poquito más de sus compañeros para poder comenzar así las clases. No sé si nos sigamos conectando. ¿Qué tal les está yendo con la exposición de los derechos? ¿Tienen una pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Algo? Hoy, buenos días. Claro, claro. Mhm, mhm. Ok. A ver, eh, a tu papi, ¿en qué forma le desvincularon? Sí, porque si solo me dices así, yo lo tomo como despido intempestivo. Entonces, primero deberían lo que es pensar en la liquidación. Después de eso, el desvincular a una persona eh, con, con discapacidad se vuelve algo, un arma de doble filo. Sí, porque tienes que pensar que es un grupo de atención prioritaria. Sí, esto está dado por la Constitución mismo. Entonces, se puede denunciar, ¿sí? Al Ministerio de Trabajo, tanto a otro juzgado, llevarlo ya a juzgados, y tu papi recibiría primero una liquidación acorde a lo que es. Y si es que se puede reintegrar al trabajo. Además de eso, puede conseguir un poco de dinero con daños y perjuicios. Con un sin fin de, de procesos a seguir. Sí, ahora sobre la jubilación, pues tu papi debe tener el carnet con nadie, ¿no es cierto? Sí, eso tiene que ver con el Ministerio del Trabajo, ¿sí? Para conseguir la jubilación anticipada. Sí, y en el IES también, notificar un poco el IES del Ministerio del Trabajo. Sí, pero lo que yo te recomiendo es, ahorita es, por así decirlo, pelear un poco con la empresa que le haya desvinculado por el tema de que es una persona con discapacidad. Sí, las personas que tienen discapacidad, las mujeres embarazadas, enfermedades crónicas, etcétera, tienen un cierto blindaje ante la ley, sí, y más cuando son laborales.
Entonces, esto como te digo, se vuelve un arma de doble filo para el empleador. Ujú, ujú. Es que claro, como te digo, es un arma de doble filo el desvincular a una persona de la atención prioritaria, del grupo de atención prioritaria. Sí, es- los empleadores casi siempre no topan a las personas del grupo de atención prioritaria, mujeres embarazadas, etcétera. No les topan porque servidor público. Ujú. Ok, sí, es lo que yo te recomiendo hacer. Y peor aún, siendo una institución estatal, por así decirlo, esos deben dar el ejemplo de que no se debe topar a las personas del grupo de decisión prioritaria. Ujú. Eso es lo que yo te recomiendo. No te preocupes. Bueno, sí, eh, espero que el día de mañana tengan muy bien hechas sus exposiciones. Sí, ahora lo que vamos a hacer, vamos a hablar un poco sobre las obligaciones que tiene el empleador, ¿sí? Y además de eso vamos a tomar una pequeña lección a ciertas personas que yo diga. Ok, empecemos definiendo qué es una obligación. ¿Qué es obligación? ¿Qué piensan ustedes que es una obligación? Tranquilos, no actúen todos a la vez. ¿Qué es una obligación? Una responsabilidad, ok. ¿Alguien más? Una acción, ok. ¿Alguien más? Hacer algo así uno no tenga la voluntad de hacerlo, ok. ¿Alguien más? Ok, ok. ¿Se acuerdan que yo hablaba y les decía que la ley manda, prohíbe y permite? Sí. Si la obligación que vemos en el derecho laboral es para los empleadores, entonces esta característica estaría el manda, ¿sí? Manda a hacer algo, ¿sí? Obliga, la obligación es mandar a hacer algo, ¿sí? Cumplir algo, que se debe cumplir algo, estrictamente que debe cumplirse. Sí, nosotros tenemos que tener en cuenta que como tenemos nosotros derechos, ¿sí? También se tienen obligaciones, ¿sí? Pero estas obligaciones más son vistas para el lado del empleador, ¿sí? Las obligaciones que están en el Código de Trabajo son más vistas para el lado del empleador, ¿sí? ¿Por qué no para el trabajador? Pues para el trabajador lo único que se pide es que se cumpla con sus funciones, horario establecido, jornada, etcétera. Más o menos que cumpla con todo lo dicho en el contrato. Sí, esa es una obligación del trabajador. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones del empleador?
¿sí? Estas las tenemos enunciadas en el artículo 42 del Código de Trabajo, ¿sí? Sí, la primera es pagar la cantidad de remuneración acordada. Sí, esto no es, no se necesita explicación, creo que es pagar lo que acordaron en el contrato de trabajo. ¿Sí? Si acordaron 500, $600, se debe pagar la cantidad. Es una obligación del trabajador cumplir, de cierta manera, decir que cumplir con el contrato acordado. ¿Sí? ¿Cuál otra más de eso? Sí, hay otra de instalar talleres, fábricas, eh, y demás lugares donde se está elaborando, siempre cumpliendo con las medidas de higiene y de seguridad. Sí, ¿Mm? Claro. El instalar talleres, fábricas y demás lugares donde se van a desempeñar sus actividades, ¿sí? Siempre cumpliendo con medidas de seguridad y de higiene. ¿Sí? Más o menos pensemos en esto como el desarrollo de la empresa, ¿sí? Y además de eso, las herramientas que se le da al trabajador para, para que cumpla con su trabajo, ¿sí? Y esto que debe ser de acuerdo con las medidas de seguridad y de higiene. Ustedes que van a graduarse y pronto serán tecnólogos en recursos humanos deben saber que el ambiente laboral es lo principal, ¿sí? Y además de eso, brindar todas las herramientas para que se desarrolle el trabajador, ¿sí? Entonces, también deben saber que hay medidas de seguridad. Entonces, a eso se refiere este artículo, ¿sí? Que todo lo que se haga, el, si yo creo una nueva fábrica como empleador o un nuevo espacio dentro de mi fábrica, debo cumplir con medidas de seguridad y de higiene. ¿Por qué? Porque si no cumplo con medidas de seguridad, viene la siguiente obligación, que es indemnizar a los trabajadores que hayan sufrido un accidente laboral. Ahora, ¿qué es un accidente laboral? Claro, indemnizar a los trabajadores por accidentes laborales. ¿Sí? ¿Saben ustedes qué es un accidente laboral? Ok. Y si yo les pregunto, sí, hay, por así decirlo, tres categorías. Sí. Hay accidente, hay riesgo y hay enfermedades profesionales. ¿Cuándo es un accidente? ¿Cuándo es un riesgo? Ujú. Ni de riesgo.
¿Ok? ¿Y el riesgo? Ok. Ok, ¿ya hay un más? Ok, si poniendo el caso de tu compañera, si yo no usé el casco y tuve el accidente, ¿de quién es la culpa? Ujú. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión sobre esto? Sí, totalmente. Cuando la empresa no dota, sí, de estos implementos de seguridad para cada operario, pues ahí se convertiría en un riesgo laboral, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo doto de la implementación y además de eso capacito a todos mis operarios de cómo se utiliza, ¿sí? Todas estas dotaciones industriales, pues se trata de que no va a haber ningún accidente laboral, ni peor aún un riesgo. Sí, pero si el momento yo no, como empresario, como dueño de la empresa, no doto de estos material industrial, sí, de protección, y además de eso doté, pero no capacité, sí, de cómo se utiliza, cuándo se debe utilizar, etcétera, pues ahí empieza lo que es el riesgo laboral, sí. Yo hace, eh, exactamente. Sí, eso tienen que tener muy en cuenta. La capacitación y la implementación que se debe dar. Sí, pero hay, se podría decir que siempre va a ser indemnizado así no tenga la culpa la empresa. Sí, por ejemplo, yo trabajé hace algunos años en Petroecuador como abogado y, y hubo un accidente en la refinería. Sí, una persona, hay, en la refinería hay unas válvulas, ¿ok? Que sale el crudo y se va destilando lo demás. Entonces, esa válvula, cuando ustedes ya saquen el crudo, sale hecho brea. ¿Sí? El final de la destilación es la brea. Entonces, va el señor y abre esa válvula sin protección. ¿Sí? Porque se les da los trajes para que no se puedan quemar, se les da guantes, etcétera. Abre sin protección, sale la brea caliente y le quema el 70-80% del cuerpo. Sí, entonces, Petroecuador, como ustedes saben, además de ser una empresa estatal, sí debe dar ejemplo. Eso tienen que tomar ustedes en cuenta. Todas las empresas e instituciones públicas dan ejemplo a las demás de cómo utilizar y además de eso, de siempre cumplir con la norma. Sí, entonces, como era una empresa estatal, eh, dota de sus eh, mecanismos o dotaciones industriales a sus trabajadores para que puedan desempeñar bien su labor y además de que estén protegidos y tengan la seguridad. ¿Sí? Simplemente el señor no se puso.
Sí, además de eso son capacitados y tal. No se puso. Demandó y ganó. Sí, él ganó como 4 millones de dólares y además de eso ganó que Petroecuador pague todo lo que es eh, su tratamiento médico en Estados Unidos. Sí, y eso que fue culpa del propio trabajador y eso estaba comprobado, que él no se puso las dotaciones industriales. Sí, como les digo, a veces hay casos y hay casos, y cada uno tiene su especificación, eh, por así decirlo. Sí. Un caso específico, una cosa te cambia, nunca va a haber casos iguales. Puede ser que tal vez con otro abogado no existiría o no se hubiera comprobado la responsabilidad de Petroecuador. Pero, como les digo, hay casos y casos. Vamos a continuar. Sí, la siguiente obligación que tiene el empleador es adecuar comedores dentro de la empresa cuando esta empresa pase los 50 trabajadores y un sector, un lugar de comida, es decir, un restaurante, se encuentre a más de 2 kilómetros. Es decir, que si yo tengo una empresa de 50 trabajadores y estoy metido en, no sé, en Pinta para adentro, y no hay un restaurante cercano, ¿sí? Que esté a menos de 2 kilómetros, tengo que adecuar un restaurante dentro de mi empresa, ¿sí? Un comedor. ¿Sí? La siguiente obligación es establecer escuelas elementales. ¿Beneficio para quién? Pues beneficio para los hijos de los trabajadores. Sí, esto que tenemos que tomar en cuenta que también eh, será cuando de la fábrica, ¿sí? Se encuentren a, a más de 2 kilómetros de distancia a una escuela. Claro, a ver, una obligación es de establecer o crear, ¿sí? Escuelas elementales en beneficio de los hijos de los trabajadores, siempre y cuando una escuela, ¿sí? O mejor dicho, siempre y cuando esta empresa, esta fábrica se encuentre a más de 2 kilómetros de distancia de las poblaciones, ¿sí? Y aquí tenemos que tener otra condición, que siempre y cuando existan más de 20 niños. Sí, porque no se va a crear, por ejemplo, para 10 niños, 5 niños, no se crea, sino se crea para 20 niños. Sí, sí está claro esto. Ok. Sí, otra obligación es proporcionar al trabajador los útiles, los instrumentos y los materiales necesarios para que pueda ejecutar su trabajo, para que pueda desarrollar su trabajo.
Sí. Después de esto viene otra obligación importante que es dar el tiempo necesario a su trabajador para que pueda ir a sufragar, sí, es decir, a votar. Sí, otra obligación, sí, es respetar las asociaciones de los trabajadores. Sí, de aquí tenemos que tomar en cuenta que los derechos que ustedes van a exponer mañana también son obligaciones de los trabajadores, del empleador. Sí, ¿por qué? Porque si un derecho mío del trabajador es que sea afiliado desde el primer día de trabajo, una obligación del empleador será que debemos afiliar a todos nuestros trabajadores. Sí, si nos hablan de la remuneración, pues debemos pagar a todos los trabajadores, ¿sí? Dependiendo de ustedes los derechos que me vayan a decir mañana, existen también las obligaciones de los empleadores. Y de eso se tratan las demás obligaciones. Sí, de afiliar al IES, de pagar una remuneración, de dar las vacaciones en el tiempo que el trabajador lo solicite, etcétera. ¿Sí? Entonces, voy a empezar con una pequeña lección. Sí, como lo dije. La primera persona que va a dar la lección es Emma Lizano. Emma Lizano no está. Así. ¿Qué tal? Verás, voy a hacer pregunta desde la primera unidad, sí, que es la introducción al derecho, hasta lo que hemos visto. ¿Ok? Me vas a decir qué es el derecho natural y me vas a dar dos ejemplos. ¿Y cuáles son tus ejemplos? Por ejemplo, ok, sí, puede ser un ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, ok, ok. Otra pregunta, ¿de qué se encarga el Poder Ejecutivo? ¿Qué hace el Poder Ejecutivo? ¿Quién compone el Poder Ejecutivo? Secretarías, porque hay
3 o 4 secretarías. Ok, gracias. Eh, hmm, Kelly Sukido. No, mejor cambiemos. Sí, va a hablar Pamela Lascano. Buenos días. Eh, ¿De qué se encarga el Poder Judicial y qué órganos compone? ¿Qué es el Poder Judicial? Mm, el Poder Judicial se encarga de sancionar, sí, a las personas que no, su conducta no vaya acorde a derecho. Ujú. ¿Qué órganos compone? Ok. ¿Qué más? Ok. Sí, ustedes van a pensar en primero la Corte Nacional de Justicia, después las Cortes Provinciales, después los juzgados, ¿sí? Y después lo que es el Tribunal Constitucional, sí, que para mí es el máximo órgano. Ok. Gracias. Eh, Joshua Galarza. ¿Qué tal? Buenos días. Eh, Me vas a decir, sí, ¿qué es el derecho laboral? Ujú, ujú. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué es bueno regular esta relación entre el trabajador y el empleador? Sí, o sea, podríamos decir de cierta manera que el, esta, este derecho laboral lo que busca, además de su regulación entre la relación entre el trabajador y el empleador, busca que no existan conflictos laborales. Sí, y además de eso da derechos y obligaciones, como lo pueden ver. ¿Ok? Gracias. Vamos con... mm, 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 mm.
Lilian Ruiz. Está apagado tu micrófono. Lilian, ¿me escuchas? Pues yo no te escucho. Vele si está bien tal vez el micrófono de tus audífonos, no sé. Prueba desconectando tal vez de tu celular o de tu laptop los audífonos y habla para ver si así te puede escuchar. Y así pensamos que sea solo puros audífonos. Sí, ahí te escucho. Ya, ¿por qué te asustas? Primero. Ah, costumbre, bueno. Eh, ¿Cuáles son las fuentes formales del derecho laboral? Ok, ¿por qué, ¿por qué son formales y por qué le tomamos a estos cuatro textos como un nacimiento de derecho, del derecho laboral? O sea, más o menos el nacimiento del derecho laboral, pensemos en que siempre, nunca se olviden de estas dos palabras, derechos y obligaciones. ¿Sí? Las leyes, ¿qué nos van a dar? Derechos y obligaciones. ¿Sí? Constitución, derechos, obligaciones, tratados internacionales nos dan derechos y obligaciones, reglamentos nos dan derechos y obligaciones. ¿Sí? Entonces, cuando se da el nacimiento del derecho, es cuando yo tenga derechos y obligaciones. ¿Sí? Ahí existe el nacimiento del derecho. Además de eso, yo dije que había otra fuente, que para mí había otra fuente. ¿Cuál es esa otra fuente? Ya, la fuente histórica. ¿Por qué la fuente histórica? ¿Qué es una lucha social? Ujú. Sí, exactamente. Después de una lucha social existe la proclamación de derechos, ¿sí? Y ustedes, como les dije, van a tener un deber de eso. Van a buscar los antecedentes históricos del derecho laboral. Y ahí van a encontrar muchas luchas sociales, ¿sí? Una de esas fue la del 1 de mayo en Chicago, ¿sí? Donde se luchaba por las 8 horas, ¿sí? O por la jornada laboral. Entonces se consigue y se pasa a ser un derecho, ¿sí? Si más o menos entiendes la relación entre la lucha social y la creación de derecho. Ya, chévere, gracias. A ver. Sheila Ortiz. Sheila Ortiz. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. A ver, me vas a hablar un poco sobre qué es el derecho al trabajo. Pero ¿qué es el derecho al trabajo? ¿Qué es el trabajo? Este derecho al trabajo qué es? ¿Sí? ¿De qué se trata? Además de los principios, sí,
tiene que tener una definición. ¿Qué es el derecho al trabajo? Ok, entonces te voy a explicar, ¿sí? Sí, esos son los principios que rigen al derecho al trabajo. Te voy a explicar qué es el derecho al trabajo, ¿ok? El derecho al trabajo es el derecho que tienen todas las personas para realizar una actividad que con ella, ¿sí?, satisfaga sus necesidades básicas. Sí, es decir, tú trabajas, vas a tener una remuneración y con esa remuneración tú vas a satisfacer tus necesidades básicas. ¿Sí? Ahora hay que distinguir. ¿Por qué? Porque hay derecho al trabajo y derecho en el trabajo. Sí, el derecho al trabajo es lo que yo te digo y ahora el derecho en el trabajo es que me den las herramientas adecuadas, que me den las dotaciones industriales, eh, ¿qué más puede ser? El, el ambiente laboral, ¿sí? Etcétera. Esos son los derechos en el trabajo y existe el derecho al trabajo. Ok, ahora sí me vas a hablar, Sheila, sobre los principios del derecho al trabajo. Háblame sobre el principio de libertad. Ok, y para la perspectiva, el punto de vista para el trabajador, para el empleador diré, perdón. Yo di dos puntos de vista, ¿sí? Para el trabajador y para el empleador. Para el trabajador era la libertad, ¿sí?, de escoger dónde quiere trabajar. Y para el empleador, ¿cuál es la libertad? Para el empleador es la libertad de contratar, ¿sí? Que yo pueda escoger quién trabaja conmigo, ¿sí? Ahora en estos principios, creo que se me olvidó uno de darles, que es la estabilidad laboral. No di, ¿verdad? Ok, esta anótenla, anótenla, chicos. Se me pasó por alto. Sí, ¿qué es la estabilidad laboral? Pues es la permanencia, la continuidad en un puesto de trabajo. ¿Sí? Esa es la estabilidad laboral. Ahora, hay varios autores, varias teorías, ¿sí?, que dicen que la estabilidad laboral se divide en dos, en absoluta y relativa. Cuando yo tengo una estabilidad laboral absoluta, ¿cuándo piensan ustedes que se tiene una estabilidad laboral absoluta? Sí, en estos momentos no existe eso, pero ¿cuándo piensan ustedes que hay una estabilidad laboral absoluta?
Exactamente. Ex provisional o contratos ocasionales. Sí, verá, exactamente. Sí, la estabilidad laboral absoluta, sí, es cuando nosotros, si trabajamos en el sector privado, gozamos de un contrato indefinido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay un plazo en el que ustedes cumplan su contrato. ¿Ok? Y igual en el sector público, viéndole como cuando ustedes ganan un concurso de méritos y oposición y son acreedores a un nombramiento definitivo. ¿Sí? Ahí también gozan de una estabilidad laboral absoluta. Ahora, relativa, como bien dijeron sus compañeros, en el sector público es cuando se da los nombramientos provisionales o los contratos ocasionales. ¿Sí? Un nombramiento provisional no es lo mismo que un nombramiento definitivo y ustedes eso lo van a ver en la clase de Derecho Laboral Público. Y los contratos ocasionales se dan por cierto tiempo. ¿Ok? Entonces es decir que yo estoy en mi puesto de trabajo hasta que mi contrato me lo diga. Una vez terminado mi contrato, yo ya no pertenezco a la empresa. ¿Sí? Por eso es relativa. Porque estoy apegado a un tiempo delimitado, por así decirlo. ¿Sí? Y en el sector privado son los demás contratos que no sean de contrato indefinido. ¿Sí? Porque ya vamos a observar los contratos laborales que existen en el Ecuador. ¿Sí? Y pues ahí se van a dar cuenta que solo el indefinido no tiene plazo. De ahí los demás, por ejemplo, por obra cierta, es cuando ustedes cumplan, ¿sí?, con una obra, por tarea, cuando cumplan una tarea, ocasionales, eventuales, de temporada, etcétera. ¿Sí? Son por cierto tiempo, por cierto límite de tiempo. ¿Ok? Hasta ahí estábamos entendidos. ¿Sí? Sí, sí. Sí, ¿por qué? Porque los puestos de libre remoción, para hacerte más, explicarte mejor, los puestos de libre remoción son los gerentes, ¿sí? Los ministros, directores, etcétera, ¿sí? Esos son puestos, para mí son políticos, ¿sí? Son muy políticos. Entonces estos puestos de libre remoción lo que hacen es, un día estás, otro día no estás. Sí, por decisiones políticas, yo cambio a mi gerente de tal empresa pública. Sí, ¿por qué se beben de libre remoción? Pues por esta facilidad de sacar y meter a otras personas. Sí, entonces también sería relativo esto. Sí, además de los gerentes, también estos puestos de libre remoción también lo tienen los asesores. Sí, ¿por qué? Porque si se va el gerente a quien yo le asesoraba, me voy con él. Sí, no voy a asesorar al otro gerente que venga porque seguramente va a venir con su equipo. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ya. Bueno, vamos a continuar con la lección. Sí, y solo quería decir que para mí esto no es una pérdida de tiempo hacerles preguntas a ustedes porque va a haber personas que no hayan entendido cierta parte de la clase. ¿Sí? Y corregir a uno, puedo yo corregir a los demás. ¿Ok? Avi Arguedo. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, ¿de qué se trata el principio prooperario? El, ¿De qué se trata el principio prooperario?
Ok, ¿qué más? Piénsalo. Ejemplo, piensa, piénsalo, sí. Con la definición, uno ya puede sacar el ejemplo. Sí, ya tienes la definición, ahora saca el ejemplo. Pero ¿dónde está la contradicción? Debe existir una contradicción. Debe ser una contradicción entre dos leyes, ¿sí? Para que sea aplicable una, que es la más favorable al trabajador. Pero hagamos un ejemplo, piensa un ejemplo, ¿sí? Además de la definición, ¿entiendes la definición? Sí, por eso te digo, a ver. Cuando existe este principio preoperario es cuando hay conflicto entre dos leyes, ¿sí? Conflicto entre dos leyes, hacemos referencia a que hay contradicción entre una ley y otra, ¿sí? Entonces, se utilizará la ley más favorable, la ley que no perjudique al trabajador. Sí, ahora, por ejemplo, yo me invento así, ahorita un ejemplo. Ok, el, la ley, este ejemplo ya dije también. La ley 001 dice que se debe pagar $1000 al trabajador. Y existe otra ley que dice que la ley 002 se debe pagar $500. ¿Sí? ¿Cuál es la ley más favorable? ¿La de 1000 o de 500? Sí, correcto. Entonces, se aplica esta ley. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la más favorable al trabajador. Ya, tu ejemplo. Sí, piensa un ejemplo. Sí, esto es importante que piensen ustedes en sus ejemplos. ¿Por qué? Porque van a usar la definición ya dada y van a sacar sus propios ejemplos. ¿Sí? Es decir, que van a entender mejor. ¿Ok? Eh, ok, piénsalo. A ver, ¿quién es o la suertudota que va a dar lección? Jennifer Cujilema. Buenos días, Jennifer. Eh, a ver, ¿de qué se trata el principio de transacción? Por ejemplo, ok, el principio de irrenunciabilidad. Por ejemplo,
Muchas gracias, Jennifer. Mm, 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 mm. Ahora, ¿quién va? Eh, Bueno, creo que no nos queda mucho tiempo para tomar otra lección, así que Avi Argueto, ayúdanos con tu ejemplo. Ya creo que eso fue. Yo que me pongo a hacer preguntas. Ok, entonces chicos, para el día de mañana deben... van a exponer todos los grupos, el día de mañana, ok. Todos los grupos van a exponer. Y además de eso, ¿sí? Las